Los saluda su amigo Esdras López Mundo, director de Cultura en Autlán de Navarro. Y bueno, pues les mandamos un saludo desde nuestro Museo Regional de Autlán para anunciarles la inauguración de este quinto Festival de Poesía y Narrativa Antonio Latorre, que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de junio. En nuestras redes sociales. Bien, pues este festival, como su nombre lo dice, tiene para todos ustedes una oferta de conferencias, presentaciones de libros, mesas de y de narrativa en general. La participación de todo el público en general también, que ha sido parte de toda su trayectoria. Quiero presentar y quiero agradecer también a la persona que hace posible este festival, que es fundadora y coordinadora del mismo. Bueno, me refiero a Andrea, por favor, acércate aquí conmigo para que nos hables un poquito sobre esta quinta edición del Festival de Poesía y Narrativa Antonio Alatorre. Y también a la Dirección de Comunicación y Medios del Gobierno de Autlán, al cronista municipal, al equipo también que hace posible este festival y a todo el equipo del museo. Y bueno, el día de hoy para darle la bienvenida. Buenas tardes a quienes están aquí y a quienes están viendo a través de los medios, me parece que es el ayuntamiento. Gracias por la posibilidad de armar algo aquí. Y bueno, hay quienes me conocen por una faceta en la que digo un montón de cosas con los textos que escribo, que están llenos de insultos y blasfemias, pero bueno, también hay otra faceta en la que este estado. Y bueno, pues soy también estudiante de la séptima generación del doctorado en Derecho y le doy clases a alumnos de Derecho. Entonces, la ocasión presente voy a aprovechar para hablar acerca de una relación un tanto difusa, un tanto abandonada, pero que es esencial entre la literatura y el derecho. Para eso, pues me preparé un texto que voy a permitirme leerles y pues voy a procurar no dejar ninguna idea fuera. Se llama Literatura y Derecho. No sé si se escucha bien, si alcanzan a oír. Siento que tiene mucho eco, pero no, ¿verdad? ¿Todo bien? Bueno, bien, Literatura y Derecho.
elucidar la relación que tiene la literatura en la configuración del discurso jurídico y sus estructuras, así como los efectos que tiene la producción normativa y la praxis judicial en la expresión cultural. El saber humano, tales como el asunto de los derechos de autor, en este momento nos situaremos en la reflexión filosófica acerca del lenguaje, lenguaje literario, jurídico y sus consecuencias fácticas. Así como una primera identificación de la dimensión lingüística de lo normativo con miras a entender desde otra óptica la disciplina jurídica, desprovista de cualidades que no le son necesarias para el presente tema. Es por eso que me aboqué a la elaboración de 3 argumentos que hacen patente el nexo. El primero de origen lingüístico, el segundo de consecuencias pragmático-retóricas y el último de crítica y reflexión filosófica, por llamarles de alguna manera. Voy a empezar con el primero, que dice, pues el derecho es lenguaje. Esto es, se trata de un conjunto de enunciados, mandatos y disposiciones construidas a través del empleo del signo lingüístico, lo que quiere decir que se echa mano de un conjunto de signos y sonidos a los que se les atribuye un sentido de forma intersubjetiva y cuya función es la de representar a un referente o contenidos mentales. Esto es, tiene un carácter simbólico de hacer aparecer algo que no se encuentra prima facie. Ginás Volpe sostiene que los orígenes del lenguaje del pensamiento humano, donde en una comunidad todo tipo de transacciones y cambios en la condición del sujeto o del territorio que habitaban necesitaban de rigurosas condiciones de formalidad. El argumento remite a este carácter mágico del derecho, en donde en la historia del desarrollo de la cultura y de la humanidad, para que alguien pudiera tener cierto estatus en la comunidad en la que pertenecía, era necesario llevar a cabo ciertos rituales. Las palabras funcionan como una llave para una cerradura, en donde cuando no son las palabras correctas, al igual que los pero conservaron el espíritu de creación de efectos invisibles a través de su función simbólica, que es resabio de lo anteriormente dicho. Esto condujo posteriormente a una notación. No podríamos entender la vida actual sin este. Nociones como contrato, arrendamiento, testamento, matrimonio, homicidio, robo, lesiones, apología de ciertos delitos, mientras que el segundo surte todos los efectos necesarios para su manejo en términos legales. Sin embargo, otras como justicia, igualdad, libertad, democracia, de cuestiones no racionales, en palabras de Kelsen. Es aquí donde pretendo llevar a cabo el primer nexo entre el derecho y la literatura, en el uso del lenguaje y más aún del lenguaje emotivo, en la forma en que el orden normativo se configura injusto que pretende conseguir quien legisla, ya que quien o quienes son los encargados de producir las normas lo hacen en función de factores culturales presentes en toda clase de textos. Se imagina o se sueña con un mundo justo, se piensa en una libertad desaforada, de alejarse de la sociedad y construir algo mejor. Es decir, se piensa en términos jurídicos, políticos o morales en función del pasado, presente o futuro del estado de cosas en el mundo. Además de la creación literaria a partir de elementos técnicos del lenguaje jurídico presentes en novelas policiales, narrativas sobre juicios de carácter civil, mercantil o de garantías constitucionales, cuestiones contractuales o sátiras del derecho, donde se ridiculizan las asfixiantes formalidades, la autoridad de dioses, reyes, políticos, jueces, magistrados, policías o funcionarios y se despoja a la simbología jurídica de su aura mística.
Esta distinción positivista en el derecho, entre otras cosas, lo que buscaba era el rigor científico de la disciplina, mismo que se manifestaba en la observación objetiva de su objeto de estudio, valga la redundancia, que se situaba por fuera de las cualidades metafísicas del derecho natural, mismo que trataba con los conceptos mencionados con anterioridad. Con esto me estoy refiriendo a que el derecho, a partir de su instauración como parte del positivismo jurídico, que es de alguna manera en su versión más reciente como contagio del positivismo como doctrina filosófica de finales del siglo XIX, adquiere de nuevo ese cariz como de vamos a estudiar lo dado, es decir, la norma jurídica que proporciona el Estado sin tener en cuenta ninguna otra cuestión más. Es decir, que lo que tiene que ver con la justicia, con lo moral y lo inmoral, termina siendo una cuestión incluso irracional, como menciona Kelsen. Esto pues echa mano de esto echa mano la literatura para de alguna manera ridiculizar las formas que tiene el derecho rígido y formalista, positivista, cientificista, y esta búsqueda de lo justo, de lo moral y lo inmoral, que se supone que es el fin o la dirección ética o moral que debería tener el derecho. Sino entonces, ¿para qué tenemos las normas? ¿Para qué las queremos? Se supone que esa era la idea. Entonces, como en la forma jurídica y judicial no se puede apelar a la justicia o injusticia de ciertos actos, terminamos echando mano de las formas de autoridad que no dejan de ser un resabio de lo místico, de esta forma que nos dio alguien que decimos, mira, tú eres el presidente municipal. ¿Por qué? Porque el pueblo como una abstracción soberana, Dios designaba a los reyes en la Europa medieval, y ahora el pueblo, vuelto una abstracción casi divina, designa a los que gobiernan, y al final termina volteándole la cara al que gobierna, no sé, promulgando leyes que van en contra del interés común y otro tipo de cuestiones. Pero bueno, esto conduce a una transformación del discurso que abandona elementos estéticos propios de la literatura y que Radbruch señala como los siguientes. 1. Las leyes no hablan más de los afectos, es decir, sobre la maldad o monstruosidad de ciertos crímenes contra la autoridad, la religión o la moral, que a través de la elocuencia buscaba, además de hacer obedecer, convencer de la evidencia del deber moral de hacerlo. Es decir, en el pasado había leyes que su contenido argumentativo te decía que obedecieras porque era lo correcto, y hoy en día te dicen que obedezcas porque es la norma. Eso, a pesar de que tiene más de 100 años que se usa y que se ha criticado mucho, se sigue aplicando en las facultades de derecho y en el uso convencional de la norma para la gente de a pie. Es decir, hay quienes obedecen simplemente porque es la ley. No se ponen a cuestionar sobre lo legítimo o ilegítimo que es la norma, si acaso salvo en algunos contextos de diferencias políticas, pero no alcanza pues este punto reflexivo. El segundo punto es que se elimina la ratio legis, es decir, la exposición de motivos ajenos a la norma que buscaban convencer señalando cuál es el fin de su promulgación, lo que se traducía en que cuando se buscaba convencer, entonces se renunciaba implícitamente a ser obedecido. Esto para el positivismo es importante, porque la idea no es convencer al otro que obedezca, sino vencerlo para poder hacerlo que obedezca. Es un proceso de dominación en donde yo no necesito convencerte de que lo que yo digo es lo que debes de hacer, porque yo tengo el poder para obligarte en caso de que no quieras. Eso aquí, en donde sea, suena a despotismo, suena a tiranía, pero dicen que es derecho. Y tercero, el derecho se manifiesta codificado en una serie de textos técnicos inconexos, despedazados y seccionados en artículos, parágrafos, etc., lo que se muestra como distante y poco didáctico debido a que lo que se busca es la pura obediencia del gobernado. No sé si alguna vez han tratado con códigos civiles, penales, mercantiles. No te dicen qué es, no sé, por ejemplo, cierta cosa. La Constitución no te dice qué es la propia Constitución. Simplemente te dicen, esto es lo que hay y hay que obedecerlo.
y no hay ninguna relación entre el Código Civil y el Código de Comercio o el Código Penal, salvo para efectos procesales y de supletoriedad. ¿Esto qué significa? Pues que se aparece como un todo inconexo, pese a que forma parte de un mismo corpus normativo, que sería el sistema jurídico o de derecho en México, por poner un ejemplo. En este punto conviene hacer algunas anotaciones de los elementos expuestos. Si bien se elimina de la norma lo emotivo, la retórica, la elocuencia y los elementos que apelan a la sensibilidad moral para hacer obedecer más que convencer, estos resultan útiles en la argumentación que esgrimen cada una de las partes en un juicio, ya que los factores que la ley no toma en cuenta y que son eminentemente humanos tienen en el juzgador efectos tanto positivos como negativos. Es aquí donde se puede identificar un segundo nexo entre ambas disciplinas pese a la decisión positivista. El uso del lenguaje literario, las fórmulas empleadas en la literatura se convierten en una poderosa herramienta para el convencimiento. La hipérbole, personificaciones, metáforas, símiles, epítetos o antítesis son utilizadas de forma más o menos corriente por algunos abogados, sin que no por sus bondades se pueda caer en excesos que vuelven la exposición ininteligible u oscura. Con esto me refiero a que, a pesar de que los propios códigos y los artículos presentes en los textos jurídicos no hablan de lo emotivo, ni de lo justo, ni este tipo de cuestiones, el abogado cuando argumenta, o el juez cuando quiere convencer de la legitimidad de sus decisiones, utiliza elementos literarios. Está apelando a este patos en el discurso que diría Aristóteles y que funciona para conmover al sujeto, al ser humano. No sé, por ejemplo, si uno quiere convencer a un juez en un juicio, lo que hace es apelar a la parte humana, a la parte emotiva, o sea, lo hace sentir lo feo que sería, por ejemplo, en un juicio de alimentos, dejar a un niño, ¿no?, sin el derecho a recibir ese recurso económico. O cuando quieres meter en la cárcel a alguien, utilizas elementos para decir, mira, ¿sabes qué? Este sujeto es malo, no se va a regenerar nunca y por lo tanto debería de permanecer encerrado, sería lo justo. Eso no está en el Código Penal, pero está en la argumentación del abogado. Entonces, el abogado, a pesar de que concibe el derecho como una ciencia distinta de todas las demás, casi una ciencia exacta, no sé quién el positivismo hizo eso, el derecho tiene factores humanos porque es expresión de lo humano, porque es una forma de regular lo humano. Hay completamente literatura en ese texto, y a la hora de argumentar el abogado utiliza toda una serie de carga retórica, literaria, filosófica incluso, para poder demostrar su punto. Es decir, el abogado funge también como escritor. Hay un montón de abogados que se volvieron escritores con el paso del tiempo y que crearon novelas muy buenas. Ahorita se me viene a la mente Ignacio Manuel Altamirano, que escribió Clemencia y El Zarco, que son dos novelas del México decimonónico que son muy, muy, muy bonitas. Pero bueno, asimismo, en todo escrito de demanda existe una sección dedicada a la exposición de hechos que dan origen a la exigencia de alguna prestación, para lo cual es necesaria una reconstrucción narrativa detallada y más o menos subjetiva de la apreciación de un sujeto o conjunto de sujetos de algún acontecimiento específico que siempre se haya cargada de acciones u omisiones que desencadenan consecuencias indeseables, dramáticas o insoportables tanto de quien exhibe como de quien replica, que se manifiestan mediante la imposición de alguna sanción, situación concreta a través del trabajo del juzgador, quien decide las medidas adecuadas para cada caso motivado o influido por una serie de acontecimientos, saberes técnicos y experiencias del mundo que la literatura puede ayudar a comprender e imaginar mejor. Quienes han teorizado sobre la literatura y su relación con el derecho encuentran que los jueces que leen literatura, que están familiarizados con la expresión, con la dimensión estética del lenguaje, tienden a imaginar mejor las situaciones que se describen en un escrito de demanda y tienden a ser más sensibles a la hora de decidir sobre la justicia o injusticia de ciertos casos. Es decir, la literatura en el derecho influye de esta manera en que sensibiliza moralmente a las personas, y para alguien que es un juez cuyas decisiones se llevan, pues así, entre otras cosas, el patrimonio, la libertad y en otros países la vida de las personas, el estar familiarizado con la literatura ayuda mucho a imaginar, a pensar y a sensibilizarse moralmente con
con las personas con las que tiene que tratar a la hora de mandar a alguien a prisión o quitarle el patrimonio a alguna persona o condenar a alguien a algo, a muerte, por ejemplo. La literatura puede funcionar como ese sensibilizador moral a la hora de tomar una decisión. Se puede hablar también del contenido constitucional, del quehacer legislativo, de la tipificación de algunas conductas presentes en códigos y reglamentos, imbuidos todos de elementos literarios, filosóficos, morales, entre otros. Piensen en las declaraciones de derechos. La Declaración de Derechos producto de la Revolución Francesa, todas las declaraciones universales en materia de derechos humanos y la propia Constitución Política de México, que es resultado de una revolución a la que sus protagonistas le pusieron muchas esperanzas, que al final pues no se lograron ninguna, ¿no? O bueno, el punto aquí es que todo esto está cargado de elementos literarios. En este sentido, es donde pretendo situar el tercer y último punto de la relación entre la literatura y el derecho presentes en la obra de Walter Benjamin y Christoph Menke, con todo lo anteriormente dicho, asignándole el entramado normativo al género de la tragedia, en función de la aporía que contiene desde su origen mismo, según el mito fundacional del Estado moderno liberal. El derecho es la interrupción del eterno ciclo de la venganza presente en el estado de naturaleza previo a la conformación del pacto que da origen al gobierno civil. Cuando se declara este rollo de la Ilustración y se termina con el despotismo y el absolutismo y se empiezan a crear repúblicas en Europa y demás, funciona mucho este relato de que el estado de naturaleza es el que teníamos previo a la instauración de un gobierno civil, y pues esto funciona perfecto para el mito del gobierno liberal, del estado liberal de derecho, en donde pues nosotros somos la civilización y todo aquel que no esté conformado en una democracia liberal pues está en la barbarie o en formas prehistóricas o primitivas, por decirlo de alguna manera, de gobierno. Este relato pues fue fundamental para esto, y ese mismo relato pues es expresión, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el contrato social de Rousseau sueña con esa utopía previa a la instauración de un gobierno en donde vuelves perversa a las personas y ese tipo de cosas que, pues, debido a la propiedad privada y las pugnas por el poder, termina convirtiendo el estado de naturaleza del buen salvaje en un gobierno así terrible, en donde gobiernan los más fuertes y los más egoístas, y que al final no estaba tan errado. Pero bueno, el conflicto que surge como resultado del choque de intereses opuestos o encontrados presente en toda comunidad humana por los motivos que sean, presupone que la forma rústica, primitiva o preestatal en que pueden solucionarse estos es a través de alguna ley no escrita, donde el más fuerte es quien prevalece en su cometido por encima de quienes no pueden defenderse en ese momento, y que sin embargo habrán de retaliar apenas tengan la oportunidad, propiciando así un ciclo perpetuo de daño y de barbarie, que a la postre tiende a destruir, imposibilitar o negar a la propia comunidad. Es por ello que la conformación de los órdenes jurídicos según el relato liberal habrá eventualmente de surgir tras el esfuerzo común de los grupos humanos para ceder el uso de la fuerza y de la violencia propias a la entidad que se vuelve Estado, el cual se encarga ahora de perpetrar ese ciclo de venganza en nombre de la colectividad. Para Christoph Menke, el derecho es al mismo tiempo tres cosas: la superación de ese maleficio de la violencia perpetua de una venganza sin fin, violencia en tanto que la inobservancia de sus preceptos amenaza con el uso de la fuerza, y además una solución violenta a la violencia que surge al margen de este. Aquí es donde se vuelve patente la contradicción, es decir, el derecho es la interrupción de la violencia y de la venganza, pero al mismo tiempo la inobservancia del derecho lo vuelve posibilidad de violencia, es decir, si no obedecemos la ley nos van a castigar de forma violenta, y se vuelve un ciclo igual. O sea, el ciclo de la violencia privada que imperaba en el estado de la naturaleza del relato liberal termina replicándose al interior del gobierno civil. Es decir, ya no se va a vengar mi vecino de mí por haber hecho algo, sino que ahora se va a vengar el Estado. ¿Cómo se va a vengar el Estado? Pues con formas más refinadas que no tiene el
justicia, ¿no? Es decir, si yo le robo algo a mi vecino y mi vecino es más débil que yo no puedo, bueno, él no puede vengarse de mí, por lo menos ahora. Pero si yo le robo algo a mi vecino y él acude al Estado, entonces el Estado es el que va a accionar sus mecanismos para procesar ese ciclo violento. Es decir, no hay posibilidad de paz ni tanto en el estado de naturaleza que habla el relato liberal como en el gobierno civil. O sea, todo es violencia. Y es por eso que estos autores sitúan al derecho como una acción trágica. Lo mismo. ¿Qué me quedé? Ya. Lo anterior vuelve patente el destino trágico de la norma jurídica, en tanto que su instauración y su consecuencia, en palabras de Walter Benjamin, han menester de actos violentos, de formas refinadas de venganza y de una fatalidad que pareciera insalvable que configura los elementos trágicos de la Grecia clásica. En Aristóteles la tragedia era entendida como imitación de una acción completa y entera de cierta magnitud, cuyo propósito es inspirar temor y compasión en razón del devenir de los acontecimientos, donde producto del hierro se sigue el desdichado desenlace. Es decir, que el derecho entendido como lo apuntan estos autores es trágico en tanto que son las injusticias del mismo lo que horroriza y genera compasión en aquel que conoce el del caso o conjunto de ellos, para lo cual se solicita la interrupción del ciclo violento mediante la fuerza del Estado. La institución del derecho y del género de la tragedia tienen un origen y estructura común, donde es la tragedia el género del derecho y a su vez este último funge como justicia ante la tragedia, en palabras de Mencken, lo que al final resulta en una nueva forma de ciclo interminable de venganzas que prometía anular. Walter Benjamin habla en este sentido de una violencia mítica, que es aquella que rompe con el orden anterior y designa a uno nuevo que al tiempo que crea derecho lo conserva mediante el uso de una violencia que se legitima a sí misma en la construcción mítica de su autoridad. Este ciclo de violencia en el derecho se muestra como destino trágico, donde si no se rompe con las formas mediante las cuales el poder se mantiene a sí mismo, se corre el riesgo de permanecer indeterminada e inexorablemente en un ciclo de barbarie disfrazado de justicia. En conclusión, se buscó llevar a cabo una primera aproximación a la relación que existe entre el derecho y la literatura mediante la construcción de 3 argumentos donde se identifican los nexos entre ambas formas de expresión del lenguaje desde distintas perspectivas que pasan por temas teóricos, filosóficos y prácticos, donde tanto los elementos presentes en la literatura sirven de apoyo para una mejor comprensión y uso de las posibilidades que confieren las leyes, así como para el enriquecimiento de los temas objeto de la expresión literaria con fines diversos. Tal parece que es una relación donde ambas disciplinas se pueden retroalimentar en beneficio de la comunidad. Ya por último, se recuerda que la dimensión ficcional de la literatura, en sus muy variadas representaciones, es a su vez fundamento del orden jurídico mismo, en tanto que el fundamento último de validez de toda norma jurídica remite a un texto constitucional que a su vez no remite sino a la instauración de las pretensiones de un grupo social concreto que con el poder suficiente es capaz de dominar un territorio y a su población en nombre de un constructo hipotético, es decir, de una ficción. Con esto me refiero a que la literatura pues echa mano de ficciones, ¿no?, de todo tipo, y el derecho también en su último fundamento, es decir, la Constitución de México, la Constitución del país que ustedes quieran, no remite sino a sí misma, es decir, no tiene un fundamento físico válido, sino es que la fuerza, en el caso de las revoluciones, o pues algún golpe violento o algún proceso de dominación por parte de la burguesía. Con esto me refiero a que las constituciones políticas de los países mexicano y del que ustedes quieran no tiene fundamento, es decir, se funde en sí misma, es como algo que se agarra a sí mismo flotando y en cualquier momento se puede desobedecer, en cualquier momento se puede romper con ese orden. Ese es el gran defecto que tiene el derecho y es uno de los grandes elementos que tiene la literatura. Con la ficción uno puede crear un montón de cosas como órdenes jurídicos o estados nacionales. Ya por último les voy a dar unas recomendaciones en donde es patente esa relación entre la literatura y el derecho. Un ejemplo clarísimo sería en Platón, la Apología de Sócrates, el Critón, la República, que son textos filosóficos pero que tienen una estructura literaria en tanto que son diálogos y son muy amenos. También está este texto de Franz Kafka que se llama Ante la Ley. Hay una novela de Fernando Vallejo que se llama Mi hermano el alcalde. La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez, que es buenísimo.
los relatos escalofriantes de Roald Dahl. Y ya por último, poesía, pues está Roque Dalton, que habla sobre las injusticias que le tocó vivir en Centroamérica, León Felipe y Miguel Hernández, que son poetas del periodo de la Guerra Civil en España, que lucharon contra el fascismo, y es algo contra lo que hay que luchar hoy en día también, aquí en América Latina sobre todo. Y pues con esto termino mi intervención, no sin antes agradecer de nuevo y invitarlos a que se queden al resto de jornadas en la nueva edición del Festival de Poesía. Gracias. Pues bueno, nuevamente agradecer al gobierno del municipio de Autlán, a nuestro presidente Gustavo Salvador Robles Martínez y a todo el equipo de comunicación social, de Dirección de Arte y Cultura y también a nuestro cronista municipal. Y bueno, Satriani, ven para acá. Vente para acá. Hago lectura del reconocimiento. El Festival de Poesía y Narrativa Antonio Latorre, en coordinación con el H Ayuntamiento de Autlán, otorga el presente reconocimiento a Satriani Durán por su participación en el marco del Festival de Poesía y Narrativa Antonio Latorre 2026. Autlán de Navarro, Jalisco, viernes 24 de julio 2026. Firma Jessica Patricia Limón Soltero, regidora de Turismo. Director de Arte y Cultura y Educación, Esdras López Mundo. Y pues tu servilleta. Gracias. Gracias. Y... ¿listo?